Norteñas Chingonas, el espacio donde el punto femenino abordará todos los temas actuales, política, sociedad, cultura y mucho más. Conducido por Idalí Ferrá y Karina Ortega. Las norteñas chingonas de este podcast, donde la irreverencia y la diplomacia van agarradas de la mano, pero de un solo dedo. Norteñas Chingonas. Porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el norte está chingo. Para tener un mejor lugar hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y que nos hará mejores personas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por permitirnos platicarles de temas sumamente importantes para las mujeres, como siempre. Y como nos verá siempre a estas mujeres norteñas chingonas, estoy con Idalí Ferrá, mi compañera de podcast. Hola, ¿qué tal, Cari? Aquí listas en la mesa para hablar de estas mujeres chingonas que han hecho un camino, que están marcando el cambio y que qué difícil se las ven, pero que bueno, hoy ojalá que con este podcast pues podamos tener como una mayor apertura de estos temas y entendimiento. Así es, sobre todo entendimiento. Está con nosotros Lorena Velázquez. Ella es coordinadora de la Mesa de Mujeres que viven y conviven con discapacidad. Y bueno, la verdad es que tiene varias asociaciones civiles y varios negocios y me dio mucho gusto conocerte inicialmente desde la primera vez que tuvimos contacto. Gracias por permitirnos platicar contigo y sobre todo visibilizar esta situación de las mujeres que viven con discapacidad. Bienvenida. Pues aquí a la orden y aquí pues tratando de aportar y más que un granito de arena, yo creo que hay que poner nuestra tonelada de entusiasmo para que todos estos proyectos salgan, porque son metas muy ambiciosas y muy grandes, pero creo que de antes al después ha habido un avance. ¿De dónde nace, Lorena, esta idea de esta mesa que lo integran mujeres con discapacidad? Mira, todo nace desde la necesidad de que muchos temas en la perspectiva de género, para empoderar a mujeres o ponerlas en movimiento, estaban en auge, pero la discapacidad seguía rezagada. Entonces, hay como idea de tanto de Margarita Blacayer como de mi esposo Manuel Trueba, pues nació esta idea de buscar liderazgos de mujeres con discapacidad, pero en ese buscar pues ha sido todo un reto, ¿no? Por la integración y todas las necesidades y sobre todo entre nosotras, mujeres con discapacidad y con la diversidad que implica la discapacidad, ponernos de acuerdo. Y este proyecto empezó en 2018. Okay. Se concreta con creando talentos de mujer como asociación en 2020, ya como, con nuestra acta constitutiva. Y bueno, la mesa de discapacidad, fíjate que fuimos cuando Margarita era directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, fuimos a Tijuana, a un foro regional de cómo estaba la perspectiva de género. Entonces llamó la atención de que nada más una servidora estaba como mujer con discapacidad y lo vimos las cosas como muy políticas, muy polarizadas. Entonces es como no beneficia porque realmente estamos unas contra otras. Entonces ya cuando a raíz de ese congreso dijimos, tenemos que hacer algo más. ¿Ese congreso era nacional? Perdón, era regional, era regional. Okay. Pero fíjate que se notaba la perspectiva política y no tanto como de izquierda o derecha, sino se veía, a veces da tristeza que renunciamos a nuestros principios por cuestiones políticas. ¿Cómo? Un ejemplo. De derechas extremas y de izquierdas como que después de ser izquierdas que defienden el tema, después se van a otro lado y de ser una acérrima feminista te rindes ante un sistema. Sí, ya te entendí. Ya te entendí. Casos que han pasado en Chihuahua particularmente. En Chihuahua, en México y ¿por qué? Porque es una lucha que va, la lucha realmente ser feminista en este país pareciera así como que no, pues ya nos hacen como bandidas o revolucionarias, pero realmente mi forma de hacer feminismo creo que es de las más tranquilas, pero desde las más efectivas, porque yo me considero una persona activa en el trabajo, pero tranquila en escuchar. Creo que ese ha sido mi don que Dios, el universo me regaló. Entonces, viendo esa necesidad
a la par, por ejemplo, Jenny funda el capítulo Chihuahua porque se le ofrece del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Sí. Y empiezo yo platicando con la regidora Ulate, le dije, tenemos que hacer algo porque nos estamos quedando atrás. A pesar de que Chihuahua, en perspectiva de discapacidad, va bien, faltan siglos y vamos a seguir tardando entre menos iniciativas tengamos. Entonces, ya el año antepasado fundamos la mesa como mecanismo interdisciplinario y tenemos funcionarias, tenemos activistas, tenemos a gente de derecha, de izquierda, y ha sido una sinergia interesante porque enfocar a las personas a llegar a un trabajo común, y en este caso a mujeres que viven y conviven con la discapacidad, ha sido un trabajo muy amplio. Pero fuera de eso, pues ya en estos días, del 8 al 10 de noviembre, vamos a tener el Foro Internacional de Mujeres con Discapacidad, siendo Chihuahua la sede. Ah, o sea, y enfrentándonos al reto, porque el año pasado celebramos el primer foro. Y vas al centro, a la capital, ¿no? Donde hay mucha perspectiva de discapacidad, pero mucha grilla. Entonces, como norteña, me traje el foro porque dije, miren, yo no tengo tiempo para andar en tanta grilla, la verdad no tengo el tiempo, pero tenemos que hacer acciones concretas y en eso estamos trabajando. En este caso, mencionaste ahorita durante lo que nos compartiste dos cosas que me llaman la atención. Perfiles de mujeres líderes, ¿no? Con discapacidad. Entonces, ¿quiénes serían este tipo de perfiles? Y dos, este tema de ponerse de acuerdo que resulta complicado cuando entenderíamos que debería ser todo lo contrario, ¿no? Cuando van todas tras una misma causa, han vivido los mismos procesos, se enfrentan a los mismos retos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a final de cuentas pareciera más, además esta parte de las controversias políticas, o sea, pareciera más una competencia que realmente una comunidad que busca apoyarse y salir adelante en un país donde pues el tema de la discapacidad estamos, pero yo creo que ni en pañales, en el vientre todavía, en cuanto a desarrollo. Pues hablando así bien claramente, fíjate bien, a mayor discriminación, mayor sentimiento como de, es que me ha costado mucho llegar. Y eso nos pasa mucho a las mujeres con discapacidad, que llegamos a ser sobresalientes, como que llegan nuevas y no les abrimos cancha. Las llamadas líderes que tú dices, ¿no? Buscar estos perfiles y hablo tanto a nivel local como nacional, porque, por ejemplo, ahora que nos trajimos el foro, me hace una llamada un amigo muy querido del colectivo nacional y me dice, oye, ¿por qué estás haciendo un foro de mujeres? Y luego le digo, pues no, toda la discapacidad y la inclusión, le digo, precisamente, ustedes cuando empezaron con Muñoz Ledo, el creador de la convención y que en la ONU, digo, de esas mujeres que fueron sobresalientes, dime nada más 5 que estén activas. ¿Cuánto hace de eso? Eso es de la convención. De la convención fue en el 2006. Entonces los liderazgos en la convención se los llevaron los hombres. Mira. Entonces me hace la llamada de reclamo y le digo, bueno, dime tú qué perfiles fuera de la diputada Norma Cebes, que es federal, dime tú quién más está activa. Que no esté como en una cuestión de que te hayan puesto por dedazo, no, de que sepa de discapacidad y que esté activa y que ustedes las estén promoviendo. Le digo, es que ahorita el tiempo es de que hay chicas muy talentosas y y ustedes deberían de darnos el apoyo en vez de estar cuestionando porque un foro de mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque se necesitan liderazgos de mujeres con discapacidad y hay talento, pero apoyo no creo que haya tanto. Y no me refiero nada más en la cuestión de que la perspectiva de discapacidad es difícil, porque empezando que la discapacidad son 5 tipos de discapacidad. La motriz, que es la que yo tengo, pero está la intelectual, está la auditiva, está la psicosocial y la visual. Entonces, imagínate, el mundo de una ciega es bien diferente al mundo de una auditiva. Porque sí, claro, te topas casos de chavas con discapacidad auditiva que han sido abusadas sexualmente durante toda su vida y para ellas ha sido normal, porque estaba dentro de su normalidad, por esa falta de comunicación, de interacción.
Ay, me da. Entonces son muchas cosas, ¿no? Y casos así de chavas con PCI, con parálisis cerebral, que son abusadas y de repente pues son chavas que no hacen nada y de repente ya embarazadas. Y que no te das cuenta hasta que están embarazadas. O sea, es cuando la familia realmente se entera de lo que está sucediendo, ¿no? No sé si ando hipersensible, pero se me hizo el nudo de verdad en la garganta. Y en este sentido, cuando notan, por ejemplo, esa situación como muy polarizada en este lugar al que asisten, a este foro regional, ves que sí se logra hacer el consenso, o sea, sí ves que logran dejar un poquito la ideología y enfocarse precisamente a las mujeres en conjunto y a la discapacidad. Sí llegan a dejar esas filias para enfocarse realmente a lo importante. Es que mira, te puse yo creo que el panorama más fuerte, digo, porque es por donde se empieza, ¿no? Pero las buenas feministas y las mujeres que luchan por esta causa independientemente de la cachucha que tengan, son las que te impulsan y a lo mejor debí de enfocarme en eso. Porque cuando lo platicamos y lo dialogamos, decimos, lo que sacamos de ese foro ni siquiera fue ni una plenaria. Okay. Lo que sacamos de ese foro fue la convicción de que cuando regresáramos a Chihuahua teníamos que hacer algo y algo juntas. Y de ahí ha funcionado todo, porque, Mague como funcionaria en ese tiempo, Jenny como empresaria, y empezamos a hacer una fusión y empezamos a conocer las diferentes perspectivas. Y yo no tengo miedo en decirlo que yo tengo mi equipo, porque mi equipo no tiene nada que ver ni con un partido político, ni siquiera si eres pro vida o pro aborto, no. O sea, o vamos a sacar a las mujeres adelante o qué estamos haciendo, porque independientemente de las que somos muy cuadradas, tenemos que abrirnos. Claro. Y quien es muy más abierta o con un enfoque más de izquierda, podríamos decirlo, cada quien desde su vivencia tiene algo de razón. Claro. Y esa es la manera en la que hemos embonado, que yo tengo mis creencias personales y puedo decir hasta religiosas, claro, porque tampoco las escondo, pero no quiere decir que la realidad de la otra no sea mi realidad, sino que, por ejemplo, ya al momento que yo estoy en contra de otra mujer, estoy en contra de mí misma, porque tal vez la vida no me ha llevado a vivir esas realidades. Y si hay mujeres que defienden causas como de manera tan fuerte, es por algo, entonces no podemos omitir las luchas ajenas. Platicamos en su momento con Jehu Handa y decían que en ocasiones algunos grupos o ciertas personas que dicen soy feminista como que quieren poner un feministómetro, y creo que no existe realmente un feministómetro. Yo creo que todas las mujeres precisamente, y lo vemos aquí en Norteñas Chingonas, pues precisamente se trata de eso, o sea, de retratarnos en cada área, en cada lugar y darnos cuenta que el brillo que tenga una, lejos de apagar a la otra, porque no lo hace así, la puede impulsar y la puede jalar de alguna manera. Digo, está muy padre que tengas esa visión, pero te sigues topando mucho con obstáculos y no irme contra el género masculino, sino realmente, o sea, la realidad, lo que pasa cuando haces propuestas, ¿cómo te perciben y cómo alcanzas a ver tú qué te percibe la gente cuando haces una propuesta? Fíjate que a veces es bueno tomar una ventaja de la desventaja. Ajá. Porque por lo regular mi perfil no te puedo decir que es bajo, porque por la silla evidentemente se nota que llego a cualquier parte, ¿no? Pero sí tengo un perfil bajo a nivel emocional. Me gusta escuchar primero y ver cómo andan las aguas, y no tanto por una manipulación malsana, sino porque entiendes el sentimiento de las personas. Es bien importante entender que cada quien porque no habla nada más de lo que piensa, habla de lo que vive y defiende. Tiene carga emocional. Esas cuestiones, ¿no? Y ese perfil que puedo decir que es bajo porque me gusta más escuchar que hablar en esas ocasiones. De repente ya alguien me contó algo, de repente ya se abrió una brecha, porque a veces, y algo que tengo muy claro, ¿no? Es como la gotita de agua que permea. O sea, a veces es como la siembra, ¿no? Llega un chubasco y no se da la siembra, pero lo que se da poquito a poquito y con mucha paciencia. Claro que hay veces que te topas con cosas que dices tú, no manches, o sea, y somos entre nosotras y mismas con discapacidad, y no falta que tal del Nacional, porque anda con tal diputada, diga que Lore es de derecha, porque así me tienen identificada, y luego las de derecha no me quieren porque
En la cuestión de aborto, mira, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy pro vida, pero también no manches. ¿Cómo vas a darle una vida digna a una criatura y luego tú estando en una condición de discapacidad? Entonces, y la bronca, y nos peleamos por cosas que son lo de encima, cuando la raíz es la violencia y cuando la raíz es de que no debería de haber abusos y no debería de haber violencia, porque te aseguro que si las mujeres tuviéramos la capacidad de elegir, pero elegir bien, con todas las protecciones de ley, porque si tú le dices a alguien, oye, no abortes, pero el vato no da pensión y las leyes no benefician, ¿qué vas a hacer? ¿Hacerte o una buchona o te vas a hacer una mártir y vas a salir en todas las telenovelas y luego aparte llorando porque tienes discapacidad? Entonces son esas dos perspectivas y encontrar el medio es difícil. Claro. Oye, pero precisamente antes de empezar el podcast nos platicabas que luego también la sociedad en general, y que creo que somos los principales, llegamos a tener un prejuicio al momento que vemos a una mujer con discapacidad, una persona con discapacidad y una mujer con discapacidad más. De verdad, ¿cuánto crees que nos lleve de tiempo en cuestión hasta educativa? O sea, ¿cuántos cientos de años? Porque me queda claro que no van a ser décadas, va a llevar cientos de años que se logre hacer una inclusión, porque por sí me doy cuenta que con este programa yo creo que nos hemos dado cuenta cómo hay gente y mujeres sobre todo que buscan espacios femeninos, que buscan espacios. A mí me ha tocado que, ¡ay, qué padre! Espacio nada más para mujeres, invítanos de un tema, de otro. ¿Cuánto nos lleva, pero como sociedad completa, hombres y mujeres, para entender a la discapacidad desde el origen? Y me refiero a no estar discriminando o haciendo chiquito o haciendo menos. ¿Qué hay que entender? Ajá. Pues es que me están preguntando una pregunta como de qué, del universo, de esas absolutas, ¿no? Yo lo que puedo compartir es desde mi experiencia. Cuando llega la discapacidad a tu vida, te das cuenta de lo vulnerable que eres. ¿Cuántos años tenías? 20. 20 años. 20 años y pues ya precisamente el viernes ya cumplo con el favor de Dios ya 16 años en esta condición. Y empieza, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me accidenté, pobrecita, ¿qué va a ser de ella? Lastimosamente. Lastimosamente. Y te digo, yo estaba dentro de una institución religiosa. Y esa misma institución, es que yo les decía, hay que hacer esto. Es que no, Lore, es que no se puede, mira, porque todavía no, las estructuras no te dan. No se prestan. Y no nada más las físicas, que no haya rampas. Yo me mantengo en la calle, no falta quien te ayude. O sea, el hecho de salir y cumplir el reto, sino que te minimizas al punto de que no te sientes mujer. Empezando por eso, a mí que me llegó la discapacidad adquirida. Ahora me pongo a pensar en la cosmovisión, por ejemplo, de una que nació con la condición. Realmente es pobrecita, está enfermita. Y creo que sobreponerse a ese prejuicio, o a mí lo que me gusta trabajar y con las chavas a nivel general es que, ok, ya sabemos que por fuera las cosas están de la fregada, o sea, ya lo sabemos, pero hay que trabajarlo de manera interna y tener la fortaleza de decir, me la aviento. Entonces, pero no es fácil llegar a ese punto. Se logra resignificar, se logra resignificar ese tema. Bueno, como psicóloga te voy a decir, esa parte de resignificación a veces les decimos a las personas, y yo te lo voy a decir por en consulta, de decir, bueno, igual a veces de decir, hay ciertas demandas que dices, si te metes con el sistema, pues el sistema te come y mejor, para que vivas una vida feliz, más vale que así lo interpreto yo, mejor no que no te metas en la bronca, pero esa bronca te va a traer más broncas. Y lejos de ayudarte y cómo están las cosas, mejor tú sal por otro lado. Buscar el cómo sí. Buscar el cómo sí. Te lo voy a decir, por ejemplo, yo salgo del convento porque mi salud no estaba bien. Y mi médico me dice aquí, mi médico de Chihuahua, ¿sabes qué, mi Lore? Si tú continúas ahí, te vas a morir. Porque ya no te he salvado la vida una, sino ya sería esta la segunda vez. Acuérdate que no hay tercera. Entonces, para mí salir fue una decisión muy fuerte porque dije, bueno, tuve que abandonar un sueño porque yo sí me fui de misionera y todo porque me la tomé muy en serio y
claro que llegas y llegas sin tu salud. Yo llegué sin dinero y empezar mi carrera y en 2015 llegué empezando desde cero. Y para mí no ha sido un resignificar, porque a mí nadie me va a regresar mi capacidad de caminar, ni con oraciones ni veladoras. Pero lo que sí me va a retribuir la vida es, ok, hasta cierto punto yo permití ciertos abusos por un voto de obediencia o por querer que las cosas funcionen bien. Como lo digo en consulta a quien quiere terminar un matrimonio, es que tú soñaste eso. Pero cambiar el sueño es o sea, darle un nuevo significado a lo que te decías. Entonces va a ser el mismo sueño, pero el trancazo ahí va a estar. Claro. Porque a mí, por ejemplo, a mí me ha enseñado la experiencia de la vida religiosa. Yo puedo hablar cosas bien positivas porque vi lo bonito y vi lo feo. Pero el establecerme y el tratar de transmitir este mensaje es, ok, o me dejo morir o trasciendo y cambian las cosas. Porque realmente hay que, en esa vulnerabilidad en donde sientes que no vales nada, viene también esa capacidad de decir, bueno, si ya lo perdí todo, lo que tengo es para ganarlo todo y ya por lo que yo me la rife va a funcionar. Y eso a mí me ha funcionado. Te digo, yo no puedo decir que la vida de mía sea igual que las demás, pero creo que tanto a nivel local como nacional, ese enfoque que tengo ha permitido a que sí haya creado una cierta unidad. Y te puedo decir, hay mujeres dentro de mi mismo colectivo que me saludan y me dicen, Lore, te admiro, y me volteo y me dan la puñalada, pero también entiendo que no es tanto porque sean ellas, sino porque a veces es el entorno, también sus decisiones, y también es un camino de aprender a perdonar. Aprender a perdonarnos y que si se llega la oportunidad, porque también a mí me ha funcionado mucho. ¿Pero perdonar qué? Perdón que te pregunto. Perdonar las cuestiones que a veces nos lastiman. ¿Lo estás diciendo desde el punto de vista religioso o no? No, lo estoy diciendo desde un punto general, porque a veces pensamos que la espiritualidad o el perdón es nada más un tema religioso. No, yo por esta, ¿no? Por la raíz, ¿no? Que hay ciertas como situaciones con las que tú te habías pues comprometido y tuviste que abandonar prácticamente por una cuestión de vida, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo te voy a decir así, a veces la gente se te echa encima y te hace unas gachas. A mí me ha pasado y me ha pasado y me ha tocado llorar por cuestiones que he vivido con mismas mujeres con discapacidad, que me dicen, no solo que me dicen hasta que me voy a morir, sino que ya se fueron a quejar con tal autoridad de mí, todo ese cuestión, ¿no? Entonces, volverlas a ver y volverlas a ayudar es un reto bastante grande, para mí lo ha sido, pero cuando lo logro me doy cuenta que no es que yo sea mejor persona, sino que al mismo tiempo, ¿qué tanta violencia o qué tanta desintegración debe de haber en una persona para dañar a otra? No perdono lo que está mal, porque el mal está, y esa es como mi filosofía de vida. Yo no justifico lo injustificable, pero sí trato de perdonar las circunstancias que llevan a las personas a actuar de tal o cual modo, pero esa es mi filosofía de vida. Ya a eso te refieres con perdonar, ¿no? A las circunstancias que llevan a estas personas a actuar de esta manera. Okay. En ese sentido, bueno, volviendo al tema del evento que van a tener aquí en Chihuahua, ¿te costó mucho trabajo lograrlo? Nos estabas platicando precisamente de esto. ¿Qué se tuvo que hacer? Y sobre todo, cuando te ve alguien en este podcast, alguna mujer u hombre con alguna discapacidad, porque a pesar de que estamos enfocadas precisamente en mujeres, pues creo que también puede funcionar mucho para un tema inspiracional. O sea, si ella lo logró, ¿por qué yo no? Digo, a final de cuentas, yo creo que si algo debemos de hacer los seres humanos es enfocarnos en lo positivo de los demás, no en lo negativo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué carajos tiene Lorena Velázquez que no lo puedo alcanzar o que lo puedo alcanzar? O sea, lo que voy es cuánto esfuerzo te ha resultado llegar hasta aquí. Decías ahorita, estaba religiosa, tuve que empezar a estudiar. ¿Eres qué profesión? Psicóloga organizacional. Psicóloga organizacional. ¿Ahorita en dónde trabajas? En la Secretaría del Trabajo. ¿Es complicado trabajar en una dependencia? Sí, es complicado porque tienes que aprender a ser prudente, actuar y a ser prudente a la vez.
Pero aparte tienes esta organización, se podría decir, de mujeres que viven y conviven, porque además no es nada más para las personas que tienen una discapacidad, sino aquellas mujeres que conviven con una persona que tiene discapacidad. Entonces la integran varias, se podría decir que varios perfiles de mujeres. ¿Qué tan complicado resulta ahí en esa mesa en la que tú tienes resolver cosas o hacer solicitudes o hacer gestiones? Fíjate que sí es complicado, pero cuando tienes el trabajo, yo creo que el trabajo siempre va a matar grilla y también como tú conoces a mi pareja, ¿no? Al profe Trueba. Sí, que también. La verdad nosotros tiene discapacidad. Ajá, tiene discapacidad, vivimos solitos, nos hacemos cargo de nosotros y eso no es ninguna virtud, eso es como... Ser un adulto funcional. Claro, y aparte porque tú puedes tener tu pareja y a nosotros no nos impide nada estar en silla de ruedas. Y estamos acá, y todo el día estamos trabajando. La verdad, la vida nos juntó en el sentido que tenemos una misión muy parecida. Yo veo a Manuel 11 de la noche trabajando, 12, y no nos importa desvelarnos porque, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo por mi discapacidad, por el problema de columna, por la sonda, ¿qué voy a pensar en tener hijos? Pero tampoco no me voy a quedar llorando porque no puedo tener hijos. Mi manera de ser fecunda es darle a la sociedad lo mejor que pueda, porque no estoy criando chamacos, pero esto me cuesta mucho. Traerte el foro, por ejemplo, y traerte la simpatía de todas las de la Nacional, porque creo que es una virtud que sí tengo, que logro la simpatía, y hay unas chavas que son muy polarizadas y aún así me tienen una estima, porque saben que mi lucha es por la causa, independientemente de las creencias o lo que sea. Pero también cuando alguien te inspira, se siente. Porque a mí me pasa bien seguido. Esto yo nunca se lo había platicado a nadie, Lore, pero ya te lo platiqué. Es más seguido que siempre. Y créanme que como psicóloga también que soy y que atiendo gente, ni me grabo a veces ni los nombres. Es cuando entiendes que tú nada más eres un instrumento. Yo siempre le digo a Dios, porque ahí está mi creencia bien marcada. Tú te encargas y yo hago lo que tengo que hacer. Me equivocaré, sí, porque también tengo un carácter muy fuerte, y tengo... Como muchas, ¿no? Como muchas, y a veces fíjate que pareciera que las mujeres es un pecado tener un carácter fuerte, ¿no? Pero realmente es una bendición y un don, porque también el carácter fuerte no se mide en quién grita más o quién dice más. El carácter fuerte es la que yo procuro siempre estar, procuro que cuando la gente se raja yo no rajarme. Para mí eso es el carácter fuerte. Entonces, y fuera de eso, creo que eso ha traído no solo la simpatía de que, ay, Lore les cae bien, no, el foro tiene su propia simetría en perspectiva de género. Y darles impulso a las demás, porque las chicas saben que yo me desvelo por ellas y están bien conscientes. Las chicas saben que traigo dolor y que ando ahí en el ruedo y que a veces me siento de la fregada porque se me nota. Y saben que mi lucha es real. Claro que hay gente que no, pero eso no me interesa, sino que las que se van uniendo a esto lo van tomando tan en serio que, por ejemplo, hay una Jocelyn que tiene dos hijas, que da en silla de ruedas, y la morra es fregona. Entonces también no es tan difícil esto en cuestión de que inspiración en esto no falta. Porque hay gente que con dolores, con cansancios, con diagnósticos, le pone todo, y esa es la gente que es la razón de ser de todo esto. Porque al final de cuentas, y te lo digo porque tuve un paro justo con el accidente, yo sé que esta vida no es la única en cuestión y que tengo que esforzarme, porque si quedé viva, mi misión de vida es muy chingona, perdón por la expresión, pero estamos en el espacio, porque si la adversidad que he podido pasar, no tengo que ser como un ser sobresaliente. Eso de querer ser ejemplar es una tontería, sino el hecho de que, ok, si ella pudo, yo puedo, y de eso se trata la lucha de mujeres. Ok, que tú eres bien diferente, sí, pero si yo puedo, tú puedes, y te doy la mano, y te vas a equivocar y la vas a regar, pero aquí voy a estar para apoyarte. Eso se dice muy bonito, pero en la práctica es una dices que no es como la única vida, o sea, lo ves como
en otro plano, una vida diferente a la que te tocó en esta, o cómo? Pues lo ¿Cómo veo, lo interpretamos? mira, lo podemos ver a veces, interpretar cosas y metafísicas está muy difícil, pero a lo que me refiero es mi vida antes de la discapacidad. Ah, ok, tu vida, ok, Ajá. esa sí es la otra vida. Ajá. Ok. Y la vida que es después de la discapacidad, y fíjate lo que voy a decir, a ver si no suena muy fuerte, lo que sé que quedará y que tal vez no me toque ver en cuestión de discapacidad. Pero el hecho, por ejemplo, una Helen Keller, por ejemplo, que también es de discapacidad, ella ha trascendido a través de la historia por ese espíritu, porque a veces las cuestiones que te pasan, a lo mejor las médicas, que a mí ya me han dicho, no, pues ya en 2 días se muere, y luego sobrevives. Entonces creo que sí hay algo sobrenatural y espiritual, pero no quiero basarlo nada más en lo religioso, sino también que venimos a este mundo por algo, y que si no nos tomamos en serio nuestra misión, que es bien importante la misión de cada quien, entonces creo que ya de una vez pueden estar muertos en vida. ¿Qué se ha definido? ¿Qué han logrado definir en esta mesa que tienen de mujeres que viven y conviven con la discapacidad? ¿Hasta dónde realmente o qué propuestas son las que han hecho ustedes distintas como mujeres ante la discapacidad? ¿Cómo qué cosas han tenido que solicitar que es distinto a solicitar accesos, a cosas que no alcanzamos a ver como sociedad? Vamos a empezar por lo legal para hacerlo más humano. Ok. Acabamos de meter una petición Ujú, ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos ujú. para una petición de una audiencia para tocar el tema de discapacidad. Ok. Porque resulta pues que en lo que va de este sexenio, las audiencias que hay en el tema de mujeres cada año se han reducido. Ok. Entonces, y luego viene la de discapacidad y luego en el momento más crítico la metemos. ¿Por qué? Porque realmente las demás colectivas feministas no han tocado el tema de discapacidad. Ese es lo más lógico, ¿no? Pero fuera de eso, hablar de las vivencias de mujeres con discapacidad y mujeres y madres que conviven con nosotras, porque también la friega que hacer para una mamá de persona con discapacidad. Sí. O sea, no tiene ni permiso de morirse ni de enfermarse. ¿Por qué? Porque si la hija, o sea, su vida y a veces es un desplazamiento también y abarca la familia, porque también los hijos, los que no tienen discapacidad, se quedan a veces sin sus papás, ¿eh? Ujú. Entonces, hablar de todas esas cosas va a abrir una cloaca, pero la tenemos que abrir porque hay mucha necesidad de una verdadera afectividad y afectividad efectiva. ¿Por qué? Porque también el tema de discapacidad se ve desde la parte asistencial o cuando me pase o cuando me enferme, pero siempre tenemos a alguien que tiene una condición vulnerable. Y esas cosas que hemos trabajado en cuanto de política pública, pero también de vivencias, desde las chicas sordas, ellas sin poderse comunicar, las chicas ciegas sin poder ver, Sí. las chicas con discapacidad intelectual, un sinnúmero de abusos, empezando por el bullying. Entonces creo que hablar de los 5 tipos de discapacidad, apenas estar todas los frentes, las que tienen dolor, las que sufren alguna vejación, abandono. Digo, definitivamente como sociedad nos quedamos muy cortos. Recuerdo que en algún momento me tocó estar en una comisión, que revisa todo el tema de reglamentos y todo este tipo de cuestiones de accesibilidad de transporte, que ahí está en gobierno del estado. Me acuerdo que teníamos la oportunidad de estar con Protección Civil, con distintas áreas y veíamos precisamente también los permisos de construcción. Luego nos vamos nada más al tema físico, ¿no? O al tema de accesibilidad para una silla de ruedas, precisamente que tú estás en una silla de ruedas. Me doy cuenta que realmente no es incluso un enfoque nada más como sociedad o como mujeres nada más, o hombres y mujeres. Todavía falta muchísimo para visibilizar a las personas con discapacidad. Pero ¿cuál es el granito de arena que quieres dejar desde donde estás? Fíjate que para mí ha sido interesante porque no soy jurídicamente, jurídicamente no soy una eminencia, así como otras chavas, o sea, te topas y olvídate, leyes están pesadas. Sí, sí, sí.
Tampoco me siento como una persona muy agraciada en el aspecto mediático, porque yo prefiero mi vida más tranquila, ¿no? Pero a veces tiene uno que meterse en este ruedo y ni hablar. Pero el granito de arena que quiero dejarles y que estoy segura, porque también para hacer algo, cualquier empresa de vida, tienes que estar seguro de lo que quieres hacer y quieres dejar. Y yo quiero que mi vida no sea inútil, sino que sea útil para, no tanto como a inspirar y qué bonita la vida de Lore, sino que vean como un ser humano que la ha regado, que ha tenido sus retos, que ha renegado, que se ha caído, pero sobre todo que se ha levantado. De ese proceso, Lore, porque bueno, ya estamos en esta época donde, bueno, te vemos ya en una, ahora sí que bien plantada, si vale la pena la expresión, ¿no? Con un futuro y todo, pero pues llegar a este punto no, o sea, entiendo que al momento en que sucede este tema que ya nos compartiste que fue el accidente. Con un accidente automovilístico, pues sucedieron otra historia que sería si te sientes cómoda de compartirlo, ¿no? O sea, porque digo, los cuestionamientos, los reproches, además en medio del dolor, pero la familia, pero la tensión, o sea, ahí en ese punto de quiebre también se conjuntan demasiadas cosas, ¿no? Que después las has ido transformando, pero que entiendo que ese momento pues dice mucho de quién eres ahora. Y ese momento, fíjate, tenía 20 años, pero, y qué bueno que ya se cierra con esto, ¿no? Porque sí renegué. Claro. En primera porque fui a un lugar donde no quería ir y a mí ya me quedó enseñanza y siempre que tengo un espacio, no hagan nada que no quieran hacer, empezando por eso, porque sí, la intuición es básica, ¿no? Realmente a mí lo que me salvó y me sigue salvando a pesar de que mi madre ya falleció, que era mi abuelita, fue su amor y su tenacidad. ¿Pero qué piensas cuando te dan esta noticia? ¿Quién te lo dicen? ¿De qué manera te lo dicen? Como una joven de 20 años con un futuro por delante. Como religiosa. Además, ¿no? O sea, me imagino de qué manera llegan y te dan una noticia así. Pues es que, fíjate, fue muy duro ese día, pero tampoco no soy de llorar, ¿eh? La verdad no es mi... ¿Mecanismo? No es mi mecanismo. Mi mecanismo es renegar antes de todo. Okay. Y ya si lloro es porque ya de plano no puedo, ¿no? Creo que fui muy rebelde con los médicos, porque ¿qué me van a poner? ¿Qué me van a hacer? Bueno, si quedé así, ¿qué alternativas hay? Exacto, en ese momento dijiste, bueno, que no, está la bronca, ¿cómo lo solucionamos? Ajá, ¿no? Fue el enojo lo que salió. Fue el enojo lo que salió. Y luego llega mi mami, pues, que era mi abuelita, pues, porque mi historia familiar también fue un desastre, en cuestión de que soy criada de abuelita, porque mi papá alcohólico, mi mamá se volvió a casar y todo el rollo. Entonces me dijo, mira, mija, yo no sé cómo le vas a hacer, pero le vas a hacer. Entonces... Tu abuelita. Ajá, mi abuelita. Y ya falleció y todo, y perderla, así como que ha sido puerta de la discapacidad, porque ella era mi todo en cuestión de que yo sí tengo hermanos biológicos, pero no sé ni cuándo nacieron, ni su color de ropa favorita, nada. O sea, ¿Siempre fue así o fue a raíz de la discapacidad? Siempre fue así. Siempre fue así. Entonces me tocó una vida medio difícil, me formó una señora muy buena, que era mi mami, mi Pepita. Entonces me da como ese inspiración de que no, pues yo tengo que cambiar mi historia, porque eso fue lo que me transmitió. Entonces, claro que renegué, claro que pasé momentos bien difíciles, incluso con mi pobre madre, y por eso cuando se hizo Talentos de Mujer, y esa parte de la discapacidad, como la viven los que están con nosotros, yo puedo decir que sin mi madre no sería la mujer que soy. ¿Por qué? Porque... ¿Sin tu madre biológica? Sí, mi Pepita. Mi madre biológica, pues le agradezco mucho. ¿Tu abuelita? Sin tu abuelita. Sin mi abuelita. ¿Por qué? Porque realmente creo que con ella tuve una escuela, ¿no? Y siempre me decía, mija, yo no pude estudiar en mi tiempo nada más hasta tercero de primaria, estudia. Y siempre me decía, mira, mija, para las mujeres está más difícil, así es que usted tiene que ir no un paso, 5 más adelante. Entonces, todo ese tipo de cosas, vienen retos difíciles y ella siempre me dice, no, es que ve adelante. Y creo que también quitar el drama, porque tenía un sentido del humor.
hasta de las cosas más gachas se reía. Entonces ya le quitas el drama a la vida y la enfrentas. Entonces creo que sí puedo cerrar esta participación diciendo, hay que salir del drama, es una friega, va a haber emociones, te vas a cansar, te vas a pelear, vas a pedir disculpas, vas a ver quién no te va a perdonar, vas a cambiar de canal. Es que bienvenido a la vida, esa es la vida. Sí, dicen por ahí, ¿no? Que la vida no tiene que ser perfecta para que sea maravillosa, ¿no? La vida tiene que ser lo que es y punto. Pero no, bueno, desde la parte de vista como psicóloga, no existe esta situación o es cultural, el tema de cómo nos relacionamos incluso las mujeres y los hombres por el desarrollo de los hemisferios cerebrales. No existe como tal, o por ejemplo eso de quitarle el drama es hacerte consciente de las cosas y decir, a ver, sí, pero quítale el drama y analízalo para hacer funcionar en la sociedad que vivimos en este momento. Pues es que mira, no es pregunta, las mujeres y los hombres somos bien diferentes. ¿Verdad que sí? Claro. Por Los hombres son de Venus y las mujeres de Júpiter. Mi esposo sabe cuando ando en mis días, cuando ando sensible. O sea, él sabe cuándo moverme y cuándo no. Y también yo sé cuando él requiere cierta privacidad y cuando me quiere mandar a la fregada, pero es su forma de decir te quiero. Entender eso ya es estar del otro lado, porque no, es que, por ejemplo, mi viejo será lo más grande del mundo, el gran activista, pero cero detallista. ¿Y a poco yo me voy a agüitar porque si ya sé cómo es? Ajá. No, o sea, es aceptarlo como es y aceptarme a mí misma como es. Entonces, yo creo que esa es la clave para mí. ¿Pero a qué te refieres? O sea, como que la manera de enfrentar como la manera de enfrentar, de situaciones todas que es muy diferente. Sí, por ejemplo, yo tengo dolores y me duele y me empastillo. Cuando me siento cansada, yo me aguanto. Y es su forma. Y también si yo lo quiero cambiar, estoy en contra de su naturaleza. O en ciertos temas, por ejemplo, Idalí, ¿en qué pasa, no? Y bien lo decías ahorita, de mujeres que decimos que en ocasiones el tema es la sororidad y luego ¿qué pasa? Sales a la realidad y sí te topas con mujeres muy fregonas y que tú y yo no lo hemos dicho. De hecho, hay gente que me ha dicho, y lo quiero decir aquí en el podcast, que pensaban que éramos amigas de toda la vida y que fue una situación de presentarnos en un informe de gobierno y decir, a ver, me parece que eres una mujer muy chingona y tú también tenemos que hacer algo juntas, ¿no? Sí, pero que hicimos crotch en ese momento. Ajá, en ese momento fue así como una fue sinergia. así como nuestro match. Pero no te ha pasado, Idalí, y luego es en esa misma medida también en el entendernos todas, que te topas luego con otras mujeres y no es por hablar mal de unas o de otras, pero sí sientes así como que dices, ay no, y luego te enteras que incluso te meten el pie, o que incluso, entonces es ahí como que quitarle un poquito de drama también a esa parte de, eso es algo que me lo llevo esta tarde, y me lo estás enseñando muchísimo. Yo creo que de todos los días aprendemos algo de alguien, el aprender a perdonar y saber que puedes seguir ayudando a esa persona sin sentirte que te estás faltando a ti, sino porque tienes una misión de vida más allá de lo que pasa en el inmediato o en la inmediatez, como puede ser el rencor que le puedes llegar a guardar a una persona, hombre, mujer o lo que sea. Pero a lo que voy es sí reconocernos como mujeres chingonas, realmente cada una en su área. Yo creo que eso básicamente nos hace crecer, no nada más como género, como sociedad. Decíamos ahorita, ya casi vamos a terminar, pero siempre nos falta tiempo. El tema de la brecha salarial, que es algo que tú mencionabas ahorita, digo, es que déjeme decirle que tiene 1000 actividades esta mujer, tiene la asociación civil, tienes varios negocios, estás en el ejercicio público o como servidor público en un área de atención precisamente y abriendo espacios, y decías que cuando te ha tocado dar terapia familiar o terapia de pareja, como psicóloga también ejerces entonces. También. Y en este sentido, ¿qué les dices, por ejemplo, a las parejas cuando pasan por una situación tan complicada y que tú ya con todo el bagaje de lo que has vivido, porque todo comentario trae una carga emocional, queramos o no, y queremos decir en ocasiones, por lo más profesional que pueda ser, no, pero sí trae cierta carga emocional. ¿Qué les dices, por ejemplo, ahorita que ya estabas concluyendo, al concluir una terapia o cuando ya das de alta a una pareja o sea de forma individual, qué les puedes decir para que enfrenten la vida? Dejen el drama. Y quieran superarse, porque también dejar el drama es aceptar que no todo el mundo acepta que puede, y la mayoría de la gente que queremos que eso cambie cree que no puede. Entonces, quitarnos ese condicionamiento como sociedad incluso es algo muy complicado, pero sí se puede. Pero les digo, no se puede dar de afuera hacia adentro, todo se da
de adentro hacia afuera. Y las etiquetas, ¿no? También quitarlas, que creo que es súper importante, también compartías con nosotros, ¿no? Cómo la gente te ve en silla de ruedas y, ¿no? Y te da una moneda y es así de, no, mijo, a ver, déjame, ahí le va. O sea, sí, ¿cómo te explico, platícanos no? esa O sea, parte de las experiencias que has tenido, así que tú dices, oye, pues, ¿quién crees que soy? Pues fíjate bien, es cuando sí, vas al súper. relacionando un tema Ajá. de una discapacidad, Ajá, no vas una al- miseria, ¿no? Ajá. En muchos sentidos. Claro, y vas al súper y, oiga, ¿usted sí puede pagar eso que lleva? Cuando viajas, oiga, viene sola, no trae acompañantes, ¿y cómo le va a hacer? O sea, son cosas que sí son un reto. Yo te digo, viajar en avión y todo, para mí ha sido muy padre. Por ejemplo, en pleno Puerto Vallarta, que cuando me gradué de la maestría, hicimos el viaje, ¿no se andaban llevando una señora a mi silla? Entonces, son cosas que te pasan, las rampas, la infraestructura, o sea, es un reto la vida, y creo que si viviera renegando por las cosas tan injustas que pasan, pues no viviría la vida. Entonces, creo que si he sobrevivido a tantos tratamientos médicos, es por algo. Entonces, Para algo. y para algo. Y por eso también estoy aquí en este espacio, ¿no? Y por eso estoy entregando la vida en lo que me gusta, porque al final de cuentas también la vida es como un gran festín, ¿no? Y si no disfrutas la comida, entonces, Fíjate, ¿para qué comes? hay un tema ahí, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas esta parte de dejar el drama, pero no, o sea, no vivírtelo quejando y todo. Yo que convivo, mi hermana tiene una discapacidad, mi hermana que amo profundamente, y a lo mejor pues ustedes no tienen su propia historia, pero quienes estamos como familia, yo me acuerdo una vez ahí en un centro comercial por aquí, una persona, la típica, estacionado, lugar de discapacitados, ¿no? Llegas tú, le dices, oye, muévete, un chavito además, así súper grosero, y lo que me va diciendo, le va diciendo a mi hermana, le dice, oye, es que soy discapacitada, le dice, has de estar discapacitada de la mente. Santo Dios, pues le rompí el vidrio. O Te sea, salió sí lo fui, Chucky. le di un puñetazo, o sea, pero también la familia vivimos como un tema, ¿no? No sé si sea más o menos complicado, justamente eso, el dejar el drama, el entender, el no estarte quejando, pero yo sí me enojo todo el tiempo. O sea, yo sí voy a un lugar y veo un baño de discapacitados y me meto nomás para decir, ¿cómo creen que aquí va a entrar una silla de ruedas? De estas cosas no se puede agarrar la gente. O sea, yo sí me la paso así, yo no sé si ella ya lo ha podido manejar de esta manera, como tú dices tú, que no puedes estar todos los días como quejándote ni aferrada, pero también es un proceso para la familia. No, y luego imagínate cargar la silla, o que si vas a un lugar y está el azul, y irte de la otra esquina y luego ahí te van jalando con la silla de ruedas. La familia se cansa. Sí, O sea, además. La familia se cansa, entonces sí creo que es un problema, y lo que va a tratar el foro, ¿no? Políticas públicas que favorezcan eso, pero ya siendo así como más concreta, ¿no? Y aterrizando lo que tú dices, por eso es importante que no vivamos aislados de ningún tema, o sea, hacer la sinergia y entender que no nada más es la persona con la discapacidad la que la tiene, sino que a veces la familia sacrifica mucho, y reconocer esto a las familias también ha sido lo que ha hecho de Talentos de Mujer la asociación que es, porque entender todo el esfuerzo que hacen los papás, los hermanos, los amigos, es un esfuerzo titánico para tratar de hacer un mundo mejor, porque el mundo también es muy bonito y hay mucha gente muy buena, nada más que hay veces que la gente buena o no la creemos, o lo que pasa también es que no entendemos que sí podemos, era lo que les decía, porque ya cuando entiendes que sí puedes, se abren puertas, se batalla mucho y hay días que son tremendos y dices tú, pues, ¿qué estoy haciendo? Ya quisieras aventar todo. Porque además ahorita nos hemos enfocado mucho a la discapacidad motriz, ¿no? Que Sí, es tu caso, pero todas las demás discapacidades, Las otras ese 4. es otro tema completamente diferente. Si aquí existe una nulidad justamente de temas o de acciones y de situaciones, pero de lugares, pero de todo, para las otras pues prácticamente son inexistentes. O sea, esta parte es la que se ha podido visibilizar
un poco en años y años, ¿no? De acciones como las tuyas, pero todos los demás, o sea... Imagínate las autistas, por ejemplo. No, ese es además otro tema. Oye, a mí el tema que se me hace bien difícil, y ahorita lo decía, tragué bolitas, no sé si es porque hoy particularmente ando sensible, pero decías, por ejemplo, estos casos que sí nos ha tocado ver de alguna persona con discapacidad en el habla y que nunca dicen que pues, están siendo abusadas y luego lo normalizan. O sea, pues sí, porque al final de cuentas si lo están viviendo desde muy jóvenes, lo normalizan. O aquellas que, por ejemplo, no escuchan. ¿Cuánta brecha hay en cuanto a la parte también legislativa, ¿no? Para poder entender y atender sobre todo estos casos en particular, porque luego hay muchas manifestaciones por mujeres violentadas sexualmente, por niños violentados sexualmente, que digo, es terrible, pero de este lado ni se alcanza a ver. ¿Cómo lo detectan? Inicialmente, digo, ese es un tema que yo creo que ya deberíamos de haber cerrado, pero ¿cómo lo detectan? O sea, sigue siendo para mí un tema como de seguir platicando contigo mucho tiempo para entender un poquito esto. ¿Cómo detectan en una persona que ha sido violentada sexualmente cuando no habla? Bueno, por ejemplo, no solamente es la traducción de lengua de señas mexicanas, porque hay sordos, ni todos los sordos saben lengua de señas, ni todos los ciegos saben braille, para empezar por eso. Sí. Entonces, tiene que ser con procesos como muy cercanos, muy amigables, porque igual en la... Familia, pero también, por ejemplo, en el contexto de las sordas, no empezarlo a ver como de poco a poco y irlas a abrir, porque también no puedes, ellas tienen, por ejemplo, las sordas tienen una cosmovisión bien diferente, son más open mind, pero también el llevarlas a ellas a una reflexión es un proceso de más paciencia y sobre todo de procesos muy respetuosos, porque poco a poco se dan dando cuenta. No puedes llegar y darles toda la información porque las saturas, empezando por eso. Shock. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque para lo que ni siquiera tienen ellas una visión de que lo que está pasando es malo con los casos que hemos tenido. Y ya al momento de platicarlos, irlas encaminando, irlas haciendo conscientes de esta otra cosmovisión, y hacerlas entender que lo que están viviendo es un abuso, es todo un proceso. No te voy a decir que es un proceso de expertos, porque luego a veces estamos en el tiempo de los expertos. Es un proceso también de, ok, con ese expertise, pero también ese querer entenderlas, porque precisamente porque también los abusos, independientemente del lenguaje que sea, se notan en la persona. Entonces también la comunidad sorda, por ejemplo, es una comunidad muy vulnerable, muy hipersensibles. Son hermosos porque tienen ellos y hablo en general de hombres y mujeres, porque ellos tienen una afectividad. Tú les muestras cariños y ellos son incondicionales. Sí, pues son pero también en la cuestión de agresividad son todo un caso. ¿Por qué? Porque se aprenden a defender como ellos pueden. Entonces creo que sería un tema, y a lo mejor hubiera un espacio a invitar a una mujer sorda con traductora que les platique todas esas vivencias. Estaría bueno. Porque la mesa de mujeres, realmente el que venga yo y aquí este espacio es como abrirle la puerta a las demás, y creo que van a toparse historias hasta más interesantes que contribuyen, porque es una construcción de todo. Pues te agradecemos mucho, digo, ya nos pasamos mucho tiempo del podcast, la verdad es que hablamos, digo, yo creo que ha sido de los más largos que hemos tenido, pero te agradecemos mucho, Lorena, que hayas venido con nosotros. Definitivamente, entre más ahondamos en estos temas de mujeres, yo creo que más nos vamos dando cuenta cómo nos falta incluso a las mismas mujeres entender las condiciones de otras mujeres, y definitivamente al rato buscamos la forma de reunirnos con cada una de la que tenga una discapacidad distinta y entender un poquito más de nosotras mismas. Gracias, Lorena. Pues un gusto. Gracias, Idali. Gracias, Cari. Nosotros nos despedimos y pues los esperamos en otra emisión más de Norteñas Chingonas. Lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero lo chingón nunca acaba. Este fue su podcast Norteñas Chingonas, conducido por Idali Ferrá y Karina Ortega. Nos vemos en el próximo episodio, Norteñas Chingonas.